Entonces, en vista de lo que ha pasado con la reforma laboral, vienen otros comentarios que uno lee por ahí, aquí los tengo los más destacados. Solo los retrasados se opondrían al pago de horas extras, salario justo, estabilidad laboral y acceso a la salud preventiva. No, solo los retrasados apoyarían que a los que tienen hoy buen trabajo y buenas condiciones se les mejoren las condiciones sin pensar en aquellos que están en el desempleo y en aquellos que están en la informalidad. Esos sí son los retrasados. Solo los retrasados ignorarían un estudio del Banco de la República que dice que esta reforma podría dejar 400.000 personas sin empleo. Eso equivale a 400.000 familias. Entonces, por fortuna en la Comisión Séptima no tenemos congresistas retrasados. Esa es la fortuna. Y por fortuna las leyes se hacen y se aprueban en el Congreso, no en las calles, por mucho que les duela. Y sí, tal vez la consulta la saquen adelante, aunque solo los retrasados quisieran que se haga una consulta, porque este gobierno ha dicho, y en diciembre casi incendian el país y casi paran el país por completo, porque dicen que no tienen plata, pero en estos momentos están a punto de gastarse 500.000, escuchen bien, 500.000 millones de pesos para sacar adelante una consulta en la que nuevamente le van a mentir al país. Porque es que la ley dice que a la consulta, primero, no se pueden someter reformas a la Constitución. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no se pueden someter a estudio en la consulta articulados. O sea que sí, una pregunta puede ser si está usted o no de acuerdo con que se apruebe una reforma o con que se haga una reforma laboral, reforma a la salud, reforma pensional. Es que en eso coincidimos todos. Los retrasados que quieren que 400.000 personas pongan en riesgo sus empleos. Los retrasados que quieren que los que tienen buenas condiciones mejoren sus condiciones a juicio de algunos, pero al mismo tiempo ignoran al 60% del país que vive en la informalidad. Esos retrasados quieren reforma y nosotros, los retrasados de este lado, también queremos reforma. Pero ojo, reforma sí, pero no así. Y aplica también para la reforma a la salud. Claro que se necesita una reforma a la salud. El sistema de salud viene reventado desde hace muchos años. Luego ahora se reventó más porque llegó el chuchuchú. Y entonces claro que necesitamos una reforma a la salud. De hecho, varios gobiernos han intentado la reforma a la salud y no han podido. Pero ojo, reforma sí, pero no así. Y claro que se necesita una reforma pensional. O sea, lo más impopular es lo que voy a decir, y como yo aquí no le pido permiso a nadie para hablar, se necesita una reforma pensional que aumente la edad de pensión. Primero que todo, porque la realidad es que la expectativa de vida ha aumentado. Ya la gente no se está muriendo a la edad que se moría antes, por ende tiene capacidad de trabajar más años. Estén o no de acuerdo conmigo, a mí eso no me importa, es que eso son lo que dicen los estudios. En la Unión Europea, por ejemplo, el promedio de edad de pensión es de 67 años para hombres y mujeres. Luego ese ejemplo sí no lo ponen allá, porque ese ejemplo no les conviene. Entonces, claro que se necesita una reforma pensional, pero no así. No así. Entonces, hay algunos que dicen solo los retrasados se oponen a las buenas condiciones laborales. No, ese es el reduccionismo que hacen precisamente los retrasados. Es muy fácil reducir y decirle a la gente es que el que se oponga se opone a que le paguen horas extras. No, eso es muy fácil. Reducir el debate a eso es muy fácil. Hablemos de cuáles son las posibles consecuencias para empresas, para los que generan empleo, para las industrias, para las pequeñas y medianas empresas del país. Porque es que no todas las empresas son monopolios, no todas las empresas son Falabelas, no todas las empresas son Arturo Calle. No, hay empresas pequeñas, están los empresarios que tienen 2 o 3 empleados, los trabajadores independientes que tienen una secretaria, o 2, o un secretario. Y esta reforma precisamente, uno, no está generando empleo,
Y lo que necesitamos es que se solucione uno de los problemas más grandes que tiene Colombia. Problema que no ha podido solucionar ningún gobierno, pero este prometió que lo iba a solucionar. El desempleo. Haga lo que haga el gobierno colombiano, este y los de atrás, en Colombia no se ha podido solucionar el problema de empleo. Por ejemplo, la última reforma laboral proponía bajarle, que se aprobó entre otras cosas porque el presidente de entonces tenía mayorías en el Congreso. Este necesita mayorías para apoyar todo lo que quiera. No es incendiando al país que el Congreso camina, no, el Congreso es independiente del Ejecutivo. Y si no les gusta, pues entonces pongan una dictadura. Así de sencillo. Pero la reforma laboral anterior, una de las cosas que propuso fue bajar las cargas para los empresarios y modificar flexibilidad en las jornadas laborales. Por eso dicen que no le pagan horas extras y recargos y demás. Y ni siquiera bajo el argumento de que eso iba a generar empleo. Y ni siquiera esa pudo disminuir el desempleo en el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Que haga lo que se haga, el desempleo no disminuye. Eso es lo que nos deberíamos estar preguntando todos, los retrasados de allá y los retrasados de acá. Ah, no, pero ahorita lo que hay es una cantidad de retrasados, y digo retrasados porque pues fue un comentario que me encontré por aquí, queriendo y pretendiendo dividir al país, como si la gente creyera esos falsos dilemas. O sea, un falso dilema, o es A o es B. Pero es A porque si no es A, entonces usted es enemigo del pueblo porque se fue con B. No, y si hay consulta, aquí vamos a invitar a no votar. No votar. Para que ellos vean cómo votaron 500.000 millones de pesos a la basura. Porque claro, los que están diciendo que la reforma se hundió sin someterse al debate, falso. Lo primero es que la reforma no se ha hundido. Bajémonos de la nube los que creemos que la reforma ya se hundió. No, está virtualmente hundida porque 8 congresistas de 14, es decir, la mayoría de la Comisión Séptima, radicaron una ponencia de archivo. Y según la ley quinta, esa ponencia de archivo se tiene que debatir en primer lugar. Entonces, si la ponencia de archivo, después de que se sustente por los ponentes y después de que se le dé la palabra a aquellos que quieren defender la reforma, si después de todo ese debate que se va a surtir en el Congreso la semana entrante, los 7 congresistas que radicaron, 8 congresistas que radicaron esa ponencia, se mantienen en su voto, pues entonces sucede que ahí se hunde la reforma laboral, ojalá, pero además, ojalá también se hunda la reforma a la salud, como pasó el año pasado en la misma Comisión Séptima. Pero el debate se va a dar. O sea, no le mientan. Esos que me llaman a mí retrasado, llevan 3 días mintiéndole al país, diciendo que hundieron la reforma sin debatirla. No, la reforma no se ha hundido y el debate es la semana entrante. Pero además, ahora tenemos el Congreso inundado de personas. Oiga, le tocó al Congreso legislar para limitar el número de invitados por congresista, porque los congresistas del gobierno están llevando allá las barras bravas. Entonces les tocó legislar para limitar el número de invitados, porque los congresistas están disgustados porque la oposición de hoy está haciendo lo que hacían ellos cuando eran oposición antes. Entonces resulta que la estrategia que ellos implementaban antes, ahora milagrosamente se convirtió en un bloqueo institucional. Entonces, ¿antes en qué vivíamos? Y ahora resulta que lo que ellos hacían antes, ahora se llama golpe blando. Pero es que ese es el nivel de hipocresía de los que hoy representan al Ejecutivo colombiano, que por fortuna les quedan ya menos de año y medio. Estamos a menos de año y medio de que cese la horrible noche. Ese es el nivel de hipocresía. Hoy veíamos cómo el ministro del Trabajo, que tiene abiertas investigaciones por presunta corrupción,
está llamando dizque al congresista Miguel Ángel Pinto, uno de los que radicó la ponencia de archivo, lo está insultando por la cuenta de X, por un caso que se resolvió en la justicia hace tiempos. Un caso de un homónimo que tiene el señor Pinto. Ah, pero el señor ministro de Trabajo, sí, ni corto ni perezoso, con procesos en la justicia, dizque llamando a otros y atacando a otros. Armando Benedetti lleno de procesos en la corte. Ahora dizque llamando y atacando e insultando a los que se oponen a estas nefastas reformas. ¿Ustedes se acuerdan cuando los que hoy gobiernan decían que lo de antes era un desgobierno? Ah, pero nosotros decimos que esto es un desgobierno. ¿Y qué problema? ¿Cómo les choca que les den de su propia medicina?